En el curso de la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el que el amor que se tienen unos a otros es como el amor que yo les tengo a ustedes. Es palabra del Señor. Sabemos que la última voluntad, el deseo más profundo de un ser querido antes de dejar nuestro mundo, tiene un valor sagrado. Esta era la última voluntad, era el deseo de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi hijo, de quien fuere. El testamento existencial de la persona que encarga, la encomienda a los sobrevivientes es sagrado. Es la última voluntad de mi madre. Digo esto porque el pasaje que hemos escuchado precisamente nos presenta en pocas líneas la última voluntad de Jesús para nosotros, sus discípulos. Por lo tanto, debemos tomarlo con toda su seriedad. Y quiero, por tanto, detenerme en ello, ya que es la voluntad de nuestro Maestro y Señor, que nos ha precedido, con quien como discípulos estamos comprometidos. Decía Jesús que les dejo un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Rápida y fácilmente dicho, vivirlo ya es otra historia. Pero veámoslo, porque como esto no es negociable ni es simplemente opcional, sino que es la voluntad que nos debe definir como hijos, hermanos, hijos del mismo Padre, hermanos del mismo Hijo, Jesús, merece ser tomado en su seriedad y por eso me detengo. El objeto de esta intención, este legado de Jesús, que nos amemos, no pone por delante ni a Jesús ni a Dios. No dice Jesús: amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Eso lo hemos escuchado, lo conocemos del Antiguo Testamento ya. Amarás al Señor tu Dios, amarás a ese. El objeto es Dios. Jesús tampoco se pone a sí mismo: me amarán ustedes a mí. Ámense unos a otros. Una especie de reduccionismo quizá para algunos. Y cuando yo he comentado esto en diferentes foros, no faltaba quien dijera: no, eso es antropología, sociología, esto no es. No, esto es. Y es precisamente parte de lo novedoso. Poner en primer plano, por delante de todo, ni a Dios ni a Jesús. ¿Me oyeron? Lean el texto. Y lo repite 3 veces en el capítulo 14 al 16 del Evangelio de Juan, en el testamento de Jesús, el último discurso a sus discípulos. Ámense unos a otros entre ustedes. Ninguna mención ni de Dios ni de Jesús. Unos a otros, ¿ok? Entre nos. Ámense así. Y eso nos diferencia ya del judaísmo. Porque el judaísmo, el amar al prójimo, el prójimo es el conciudadano, el israelita. El no israelita no es parte del objeto de amor para el israelita en sí mismo, solamente entre los suyos. La segunda observación es que pone Jesús como mandamiento, algo que no se puede hacer mandamiento, amar. Díganme ustedes si se puede hacer objeto de mandamiento y que si no lo cumple te van a castigar. No es una ley jurídica. Pero si le da esa categoría y lo eleva al nivel de mandamiento, es para subrayar, resaltar la importancia de esto como mandamiento y por lo tanto, por ser ley suprema, cuando que estamos en toda la cuestión judicial y la constituyente de nuestro Perú, esto es sin negociación, sin peros, sin tutías, el mandamiento. Subraya ese, cuán importante merecería ser elevado a la categoría de mandamiento, a lo mejor artículo primero y único de nuestra Constitución. Tercer detalle,
pone, y ese es importantísimo, pone como modelo a Jesús. Y es eso precisamente lo que lo distingue del amor cristiano del amor no cristiano. El amor cristiano es, ámense como yo, de esa manera, de ese modo como yo les he mostrado y ustedes han vivido conmigo. Y entonces nos invita a buscar cómo amaba a Jesús, qué era lo distintivo del amor de Jesús. Y nos va acorralando poco a poco el texto del pensamiento y de la voluntad última de Jesús. ¿Cómo amaba? Si hay un rasgo que es característico, hay que pasar a las páginas de los evangelios. Yo no sé qué leemos, qué ideas nos hemos formado en la cabeza. Página tras página, un Jesús que amaba a los hombres. Gratuitamente, sin condiciones previas, porque es gratuito, sin exigencias otras que la disponibilidad, sin limitaciones, gratuitamente. Acá estoy. El ciego, el paralítico, el niño, el agobiado, el que se alegra. Acá estamos. No pongo condiciones previas. No es simplemente de mi patita, la de mi mismo club y de mi misma iglesia. No. Gratuitamente. Si es gratuito, es incondicional. Y si es gratuito, es ilimitado e irrestricto. Se acordarán aquella exigencia. Amarás a tu prójimo y orarán por sus enemigos. Amen a sus enemigos. Oye, aguanta. Amen a sus enemigos, no te pase. Pues tampoco, ¿no? Sin embargo, en Mateo 5 dice, amen a sus enemigos. Recen por ellos, a los que los persiguen. Oye, ¿qué quiere decir? Que no pone limitaciones y trata de ser universal. Toda la humanidad. Si Jesús amó a todos sin límites y sin búsqueda de méritos. Amo con tal de qué. A veces el amor de los enamorados, digo, es interesado. Se observa en la frase, ay, no puedo vivir sin ti, tú eres lo máximo, si no me pego un tiro. Claro, mientras me sea útil, mientras me agrade, mientras me convenga, pero cuando ya no, calabaza, cada uno a su casa. Amaba mientras me convenía, mientras me satisface. Es un amor interesado, esperando recompensa, un beneficio, un rédito, como hacemos nosotros muchas veces, como decimos, no damos puntadas sin hilo. Nos está diciendo que es un amor universal. En pocas palabras, lo que nos deja como mandamiento y como ley suprema es amarnos unos a otros de la manera de Jesús. No es, por lo tanto, como hemos escuchado en otras veces y lo repetimos, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, mucho antes, el mandamiento más importante, ya lo saben ustedes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No, aquí no hay como a ti mismo, como yo les he mostrado. Y eso ya es otra cosa. Lo novedoso es precisamente esa cercanía, ese tremendo grado de humanidad que nos plantea Jesús como modelo. Y para ir terminando, y en eso añade en el Evangelio, en eso conocerán que ustedes son mis discípulos. En eso. No que llevan estampitas, que la insignia, que la crucecita, que no. En eso reconocerán que son discípulos míos. Porque eso los distingue a ustedes, nos distingue a nosotros de los demás. En que amamos como Él amó, como Él. Ahí está el detalle. Y eso se las trae. Si somos honestos y nos preguntamos cómo amamos a la gente con la cual nos rodeamos, que visitamos, a quienes saludamos, a quienes no, nos damos cuenta que tendemos a no discriminar, separar, distinguir, encajonar. Entonces, en eso reconocerán que son discípulos míos. En un momento dado, un poco más adelante de ese discurso de despedida de Jesús, el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 16, va a decir, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y en eso el mundo sabrá que tú me has enviado. En eso, en que buscamos ser uno. Y termino. Si esto lo viviésemos, dígame, fácil hablarlo, reconozco. Si esto lo viviésemos los cristianos, en nuestra patria, suave y santa cristiana,
¿No creen que debería ser distinta? Nuestras familias a lo mejor tendrían que ser distintas si nos amamos al estilo de Jesús. Y ahí está el reto. Esa es la utopía. Ese es el sueño. Y esto me lleva para terminar a la lectura segunda, que lástima no tienen los textos, en que este soñador Juan en su Apocalipsis dice: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo hago todas las cosas nuevas, nuevo, nuevo, nuevo. Y permítame ponerlo al día. Y yo vi un Perú nuevo. Un Perú donde estamos unidos fraternalmente. Nos respetamos las diferencias, es sano, pero respetarse. No pelearse y sacarse los ojos. Por supuesto tiene un límite. No es un cheque en blanco, está clarísimo. Pero lo que destruye, lo que opone, lo que genera violencia y destrucción, no tiene nada que ver con ser cristiano, y peor que se use el nombre de Dios para esto. Ciertamente no el Dios de Jesús, ni el mío tampoco. Dice: yo veo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque aquí vivimos el ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes, aceptándolos, perdonando, acogiendo, comprendiendo, incluyendo, y por eso vivimos felices. Cielo nuevo, tierra nueva. Necesitamos esas utopías, esos sueños, no sea que se nos conviertan en pesadillas. Y creo que algunos estamos terminando en eso, una pesadilla. Decimos, pero que vivamos la utopía, el sueño de los cuentos. Y vivieron felices para siempre. Mis queridos, la mesa está servida, como dicen, y este es el planteamiento, no mío, de Jesús de Nazaret. Les invito 30 segundos, en un silencio, preguntarme honestamente: ¿cuál es la calidad de mi amor a los otros? ¿Es restrictivo? ¿Segmenta? ¿Separa? ¿Discrimina? ¿Es abierto? ¿Es gratuito? ¿Es franco? ¿Cómo es mi amor? ¿Cómo creo que debería ser? ¿Qué me impide hacer eso un ideal de vivir felices? Preguntémonos, y preguntémonos si somos nosotros reflejo de Jesús de Nazaret, si en nosotros se distingue que somos cristianos.